Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la sección de Cardiopatía Isquémica la amabilidad para invitarme de manera inmerecida, por supuesto, a participar con todos ustedes aquí esta tarde. Y esto, además, para un nacido en Ribadeo, pues que no queda muy lejos de aquí, con ciudad como Oviedo, que tiene ciertos recuerdos, pues tiene todavía mayor importancia. Con los presentadores que hemos tenido previamente, pues la verdad es que las cosas nos las ponen fácil y yo pues lo que voy a tratar de poner es un caso clínico que ilustre, al menos parcialmente, los aspectos que se han discutido con anterioridad de manera magistral. Aprovecho ya para hacer publicidad de nuestro nuevo hospital, que a lo mejor algún día tengamos la oportunidad de invitarles allí con ustedes. Como ven, aquí seguimos a lo grande y a lo grande y a lo grande. Bien, pues el caso que nos presentan hoy, que vamos a presentar, es el de un varón de 66 años que en el año 2010 pues nos lo remitió su médico de cabecera para valoración, pero ya tenía una historia previa que les contaré brevemente. Y básicamente, en cuanto a factores de riesgo cardiovascular, era un paciente que había sido un importante fumador inveterado, era un diabético que llevaba ya unos 15 años con insulina, hipertenso y dislipémico. Y entre las comorbilidades que nos presentaba, pues teníamos por una parte una claudicación intermitente bilateral por una arteriopatía distal y por tanto no tratable de otra manera que no fuera ejercicio físico y terapia médica. Tenía también una insuficiencia renal crónica leve, como ven ustedes aquí. Tenía también una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo enfisema con estos valores de DLCO y que requería además tratamiento con broncodilatadores de 3 tipos. El paciente además tenía hiperuricemia con crisis de podagra relativamente frecuentes y por este motivo tomaba como terapia profiláctica alopurinol a la dosis baja. Además, nuestro paciente, y no lo estoy inventando, pues es un paciente habitual, presentaba también depresión para la cual tomaba un fármaco, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina como el citalopram y finalmente había tenido una úlcera gástrica en el pasado que afortunadamente desde la terapia erradicadora del Helicobacter pylori pues parecía que estaba sintomático en los últimos años. Total, esta era nuestra lista de comorbilidades. No eran muchas, quizás tampoco eran pocas, pero esta es la realidad. Y su historia cardiológica previa pues empieza más o menos unos cuantos años antes, aproximadamente 10 años antes de que lo vemos por primera vez, en forma de un infarto que en aquel momento se llamaba NOCU, de localización apical. Se había documentado una enfermedad coronaria de 3 vasos y como tratamiento se hizo una revascularización percutánea incompleta con un stent convencional en la descendente anterior media, con este resultado que más o menos ven aquí, y la pobreza del lecho vascular en general, con lesiones distales en la descendente anterior, por ejemplo, o también algunos en el territorio circunflejo que no fueron revascularizadas. La historia no sigue aquí. Este paciente tiene una buena adherencia al tratamiento, pero en el año 2005 ingresa por una angina, llamémosle, inestable, en el otro centro del complejo sanitario, que aprovecho para presentarles, y teníamos como anatomía coronaria, en el lado izquierdo no teníamos básicamente cambios significativos, y en el lado derecho pues sí que teníamos algunos cambios, que a ver si somos... Uy, perdón, lo estoy dando para atrás, ¿no? Sí. Bueno, teníamos algunos cambios con la aparición de una lesión en la coronaria derecha media y lesiones a nivel distal, tanto antes de la cruz como sobre todo después de la cruz en el inicio del ramo posterolateral. Se practicó una angioplastia compleja con implante de 3 stents a nivel del tercio medio de la coronaria derecha, pero los intentos de revascularización sobre la coronaria derecha distal, en este caso en el origen de la posterolateral, pues fueron, la verdad, bastante pobres y el resultado fue más bien subóptimo. Bueno, pues en estas circunstancias, con esta historia, es cuando vemos al paciente por primera vez tras una evaluación solicitada por el médico de atención primaria, puesto que el paciente había perdido los seguimientos en nuestro centro. Y el paciente, pues desde el punto de vista clínico, estaba en angina en grado funcional 1 y con emociones fuertes, aunque en segunda división es difícil tener emociones fuertes, pero parece que algunos también los tengan y así vamos a seguir también, parece ser este año. El paciente además tenía claudicación intermitente a 500 metros aproximadamente, es decir, había mejorado bastante de su arteriopatía con el ejercicio físico y esto en nuestra ciudad es bastante difícil con la orografía que les había presentado.
y el paciente tomaba todos estos fármacos que tenían una justificación y que teníamos como antianginoso el diltiazema, dosis de 200 miligramos, 240, nitroglicerina 10 miligramos, tomaba irbesartán, lo cual estaba justificado para la nefropatía diabética, atorvastatina, los broncodilatadores, el alopurinol, y ya recibía también insulina de liberación prolongada y metformina. Estos eran los tratamientos que tomaba nuestro paciente. La exploración física era bastante anodina, presentando algunos de los datos típicos de las comorbilidades que tenía este paciente, con una tensión normal, estaba aparentemente bien controlado en reposo su frecuencia cardíaca, tenía una expiración alargada como buen EPOC y los pulsos distales, como era de esperar, pues eran no palpables. Entre medias, tenemos que decir que teníamos aquellas comorbilidades previas, pero luego aparecieron otras en el seguimiento, que es algo también, estamos hablando de una enfermedad que, como se ha presentado, es una enfermedad crónica que tiene unas esperanzas, unos pronósticos bastante buenos. Y este paciente, entre medias, pues había presentado un ictus lacunar por un síndrome de mano derecha torpe, y además una hemorragia digestiva con una pancolonoscopia y gastroscopia bastante inexpresivas, que en aquel momento se atribuyó a la adición del cilostazol al clopidogrel que tomaba el paciente como terapia de base. Bueno, y en estas circunstancias, pues las exploraciones complementarias, el electrocardiograma estaba en ritmo sinusal, era anodino, quizás un leve ensanchamiento del QRS, pero sin alteraciones de la repolarización, y con un eje un poco derecho, como correspondía a un EPOC. El ecocardiograma mostraba una función ventricular izquierda normal y no tenía afectaciones valvulares. Las pruebas de laboratorio nos mostraban un hemograma normal. En cuanto al control metabólico, estaba aceptablemente bien controlado. No en todos los pacientes conseguimos estos niveles de hemoglobina glicada, desgraciadamente. La función renal no había empeorado con la que les había descrito previamente, tenía algo de microalbuminuria, y el perfil lipídico pues, es el que aquí les muestro, con los niveles de LDL bien, en buen rango. El HDL pues, gustaría siempre tenerlo más alto. Bueno, pues en estas circunstancias me he permitido hacerme una primera pregunta, y es ¿cuál es el pronóstico de este paciente? Y muchas de las cosas pues ya se han dicho, y sé que quizás necesitamos una ergometría. Yo no sé si, llegado este momento, quiere intervenir en la mesa o yo mismo me sigo. Bueno, sí. sigo yo, ¿no? No, pero te pregunta a Fernando y a Juan qué harían en este momento. ¿Qué haríais en este momento? Si consideráis que esta ergometría está justificada. ¿Cuál es la situación clínica actual? La situación clínica actual es que he contado muchas cosas. Angina de esfuerzo grado funcional 1 y con los partidos del Celta. Está bien, ¿no? Sí, estaba bien. Pues el que está bien que no se envenene, ¿no? ¿Y en este momento 66 años o eran los del...? 66, cuando empezamos estaba en torno a los 70 años. Ahora 70. Hombre, yo con 70 años y angina grado 1 no haría muchas cosas. Grado 1, pero claudicación también. Grado 1 con claudicación, pero sí que le haría un test de isquemia, sí. Me gustaría saber el grado de isquemia. Muy bien. Bueno, como hay dos visiones discordantes, pues un poco es lo que hicimos nosotros. Simplemente recordar pues, la publicación. Si alguien de la audiencia quiere intervenir, que puede intervenir ya en cualquier momento, ¿eh? No, por supuesto no. El paciente tenía una excelente adherencia a todas las medidas higiénico-dietéticas, por eso tenía estos perfiles tan buenos, e incluso caminaba y hacía lo posible en una ciudad tan compleja como la nuestra, que es más o menos como este auditorio. Sí. De antiagregante llevaba clopidogrel. Llevaba Clopidogrel, se me ha pasado a lo mejor en la diapositiva. Estaba con clopidogrel. El motivo es una pregunta excelente. No era por la úlcera, sino porque, bueno, después del estudio Capri y sobre todo porque había pasado por la consulta de cirugía vascular, los vasculares les dan a todos clopidogrel, a pesar de ese 10% de diferencia, ¿no?, del estudio Capri. Y bueno, pues no se lo cambiamos.
Creíamos que en ese momento este paciente tenía mucha polifarmacia, es una buena cuestión, aunque el ácido nicotínico se ha demostrado eficaz, depende de los dos ensayos que miremos, ¿no? Uno es el Arbiter-Haltz y mira unos endpoints subrogados y, sin embargo, en el estudio patrocinado por el NIH pues no ha salido este resultado. En ese momento, la verdad, no lo presentamos. Fran, ¿alguna idea de qué tipo de afectación en las arterias ilíacas femorales y tal? Porque es un hombre joven, 66 años cuando empezó esto, quizá algún tipo de tratamiento paliativo hubiera mejorado su calidad de vida si hubieran hecho algún diagnóstico. Sí, me parece muy bueno, pero quizás no me expresé bien antes. Dije que era una arteriopatía periférica distal y las imágenes que mostraba eran de una resonancia, de una angioresonancia con lesión distal a las popliteas. En esos casos, pues el tratamiento vascular, pues no. Pero vamos, sería ideal para mejorar su capacidad física. Bueno, pues simplemente, si no hay más cuestiones, pues el pronóstico de este paciente, como muy bien ha presentado el doctor Arós, pues podríamos utilizar los resultados del Euroheart Survey de angina estable, publicados por Daly, y este paciente pues podríamos tener con una puntuación de 147, nos cae más o menos aquí, y la mortalidad en el primer año del diagnóstico de este paciente, que asumimos que es cuando lo vemos, pues estará en torno al 3-4%, más alta de lo que está descrita. Sería un paciente con angina estable, si no me equivoco, pero de riesgo relativamente alto, ¿no? O sea, un poco más alto de lo habitual, de lo que está descrito habitualmente. Bueno, y en este punto, pues decir también que las comorbilidades, y lo ponía en la diapositiva anterior, las comorbilidades, pues en esta escala, pues puntúan casi tanto como la función ventricular, que en este caso es normal, es decir, que son realmente importantes en este score, como bien han dicho ya el doctor Fernando Arós. Solo para recordarlo, pues hay más estudios que demuestran que las comorbilidades tienen impacto pronóstico, y aquí está un estudio del JACC del 2004 en el que se valora el índice de Charlson y un score específico, y ambos nos demuestran bastante bien el pronóstico en la comorbilidad, o los resultados que se han presentado del grupo de nuestros compañeros de Santiago, que también valoran los aspectos de algunas comorbilidades, como la anemia o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tenía nuestro paciente. Y comorbilidades como la depresión, pues también parece que en publicaciones no ya solo de estrictamente neuropsiquiátricas o del ámbito de la psiquiatría, donde podemos los cardiólogos no sentirnos cómodos, pues con esta publicación reciente del International Journal of Cardiology, pues también la depresión puede también, en los pacientes con angina estable, tener un impacto en el pronóstico, en la morbimortalidad de los pacientes. Bueno, la realidad es que, como había dudas, pues nosotros le hicimos una ergometría. Y esta primera ergometría pues, nos sorprendió un poco, porque con la exploración basal que les comenté al principio, pues el paciente estaba un poquito más taquicárdico de lo habitual, quizás estaba nervioso. Se hizo a primera hora de la mañana. Tenemos dudas de si tomó la medicación correctamente o no, o si se había absorbido o no, pero la realidad es que el paciente tuvo angina relativamente rápido, en 1 minuto 3:39 de un protocolo de Bruce convencional. Era leve, nos permitió continuar hasta el minuto 4:29, donde ya la claudicación sí que nos obligó a parar, y hay alteraciones isquémicas del segmento ST que cumplen criterios de positividad en territorio inferior y lateral, con una recuperación relativamente rápida, y hay algo, y bueno, la respuesta tensional es normal. Se taquicardizó bastante. Entonces, llegado a este momento, yo plantearía, bueno, la pregunta que se me ocurrió, si, como diría el doctor Sanchís, o como nos ha dicho previamente, quizás la coronariografía sería de elección en este tipo de pacientes comórbidos, la evaluación de la anatomía coronaria, pasar directamente al tratamiento médico, hacer una ergometría más fundamentada en imagen para evaluar de alguna manera el grado de isquemia, como se ha presentado, una combinación de las dos, hacer cambio de tratamiento y la ergometría, o no sabe, no contesta. Por ejemplo, el doctor Sanchís defiende... Yo podría contestar dos, si me permites. Una, tratamiento médico y que siga como hasta ahora, porque su calidad de vida es buena y está con una angina de esfuerzo estable. O dos, se puede hacer una coronariografía, pero luego con un heart team o con una decisión meditada sobre qué hacer a la vista de los resultados angiográficos. La angiografía aporta más información y
pero hay que utilizarla bien. Entonces, metida junto con el resto de la historia clínica, quizá podría ayudar a una mejor decisión. Pero no hacer nada y continuar con tratamiento médico también me parecería razonable. Ahí, Juan, una pregunta. Como hemodinamista, cuando sabes que un paciente ya tiene afectación de 2 territorios diferentes y en la prueba de esfuerzo que han hecho hasta ahora no sabes muy bien de qué territorio tiene el problema, ¿no te gusta tener antes una prueba de isquemia de imagen para ya cuando vayas a hacer que el heart team empiece a trabajar como antes? ¿no? Sí, por supuesto, sí. Es que yo iba por aquí, de hacer la opción D, teniendo en cuenta la opción D, pero recordando la anatomía coronaria relativamente reciente, para ver si podemos atribuir algunas lesiones que ya estaban presentes entonces o de territorios que ya no eran revascularizables, tipo coro derecha distal, y ver a partir de ahí si se podía achacar a este territorio, y si no, pues entonces sí, ver si hay lesiones de nuevo. El doctor García Moli y yo no hemos preparado los casos conjuntamente, pero eso es exactamente lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho nosotros, bueno, creo que se podía haber tomado cualquiera de las decisiones, pero hemos pensado justamente lo que pensó él. Teníamos una anatomía coronaria previa que no era muy favorable, conocíamos que no era muy favorable, con unos vasos malos. Nos llamaba la atención este resultado de la ergometría cuando el paciente, su exploración física basal era otra. Partíamos de una frecuencia cardíaca basal de 83, algo pasaba por ahí y al final hicimos una cosa mixta, o sea, la prueba de imagen y referirnos a esa ergometría. La ergometría fue parecida, solo que duró más y obtuvimos más o menos los mismos cambios, pero ya cambiamos de estadio de Bruce y una vez más fue la claudicación la que nos hizo parar, pero las circunstancias en las que paramos fueron diferentes y cambiar un estadio pues tiene un valor pronóstico. Le asociamos además imágenes de ejercicio, que ahí sí que no les voy a pedir opiniones porque es un caso real y los casos reales pues tienen los que tienen y cuando los pasas además los digitalizas pues todavía peor. Pero en estas imágenes en eje largo y en eje corto pues se ve como los segmentos inferoseptales, en este caso el segmento medio se queda y lo mismo ocurre aquí con el segmento inferior basal y también inferior medio. Y en las imágenes apicales pues ocurría algo más o menos lo mismo, como los segmentos tanto inferoseptal basal como inferoseptal medio pues también se quedaban y también se veía aquí en el eje largo. Bien, pues tenemos a un paciente que conocemos una anatomía coronaria de hace 5 años, que tiene una ergometría con no mucha severidad, que hay un cambio entre las dos. Y además, bueno, no he dicho una cosa, por Dios, que le añadimos un tratamiento médico nuevo. Sí, lo ponía. Sí, lo ponía allí, sí, pero se me pasó a mí. Pero un tratamiento no bradicardizante. Y entonces, bueno, la estrategia propuesta a partir de ahora con estos resultados, con una isquemia que aproximadamente es no es muy severa porque no hay discinesias y las alteraciones de contractilidad revierten rápidamente, pero afectan aproximadamente al 20-25% de todo el miocardio del ventrículo izquierdo, pues ¿cuál sería la estrategia más correcta o en este caso particular? ¿El territorio que sugiere el test de imagen es la coronaria derecha? Sí. Sí, pero tiene lechos distales muy poco revascularizables. Continuar con tratamiento médico. Pero un stent previo también. Ya. Pero de 5 años, ¿no? No, Sí, bueno. es que hay riesgo de restenosis del stem, pero ya tenía un territorio distal muy enfermo que no ha mejorado. Entonces ¿hay alguien que quiera...? Sí. El abordaje de la isquemia, yo creo que actualmente está muy claro que la cardioresonancia con perfusión es mucho mejor para detectar lo que son los problemas de perfusión y de motilidad y de isquemia y su magnitud previa a una decisión tan importante. Entonces, yo considero que versus la ecografía de esfuerzo, definitivamente la cardioresonancia, cuando se dispone de la resonancia, obviamente, pues nos va a orientar mucho mejor
en la guía de la revascularización. La segunda cosa que quería comentar es que me llama la atención que, hablando de comorbilidades, vemos que es un paciente con una enfermedad vascular periférica bastante importante, que también yo no estoy de acuerdo que el mejor tratamiento en lesiones abajo de la rodilla sea el tratamiento médico. Está demostrado que todas las lesiones debajo de la rodilla, con tratamiento subintimal, especialmente con un poquito de paciencia, se pueden conseguir resultados espectaculares, y especialmente previo a una decisión quirúrgica o intervencionista, abordar lo que son los vasos supraórticos para valorar el riesgo previo a una cirugía de una complicación cerebrovascular. Porque, como comentaba, pues llamémosle Heart Team o como le llamemos al equipo de evaluación, yo creo que es muy importante valorar esto en este paciente. Me parecen unas apreciaciones excelentes, pero con respecto a eso, mi comunidad está por debajo de la media del PIB europeo y español, y no disponemos de resonancia para hacer perfusión en la mayoría de los pacientes, y sobre todo pacientes habituales como este. Sin duda, se ve mejor y no hay duda, pero yo creo que a día de hoy en muchos sitios todavía es ciencia ficción y no es aplicable a la totalidad de los pacientes. En todo caso, simplemente recordar, porque a lo mejor hay alguno de mis compañeros de Coruña por aquí, que el artículo premiado en el Lancet el año pasado como mejor publicación médica fue precisamente un estudio de ecocardiografía de esfuerzo. Y entonces quiero decir en ese sentido que todavía es una técnica que, bueno, que probablemente sea inferior, pero es mucho más barata y también tiene su importancia. Y con respecto a lo del tratamiento de la enfermedad distal, es que es distal en cuanto a la poplitea, pero más distal todavía por cuanto es un paciente diabético. Y estaría encantado de conocer a cirujanos vasculares, que en este caso no son los que tenemos en mi centro, que pudieran hacer ese tipo de tratamientos. Pero vamos, estaría encantado de poder trabajar con cirujanos vasculares de este tipo. No, quería comentar que se parte de una frecuencia cardíaca basal antes de la ergometría de 83 latidos por minuto, con diltiazem, que no es muy bradicardizante, aunque está indicado en este paciente en el que los betabloqueantes no le va bien por su arteriopatía periférica, pero me llama la atención que no esté tratado con un producto que es muy bradicardizante, que es lo que debería ser el primer tratamiento farmacológico de una angina estable, con un diabético con lechos distales malos, como es lo habitual, y es la ivabradina. Es una de las opciones y la discutiría al final, me parece una excelente apreciación. Pero hay dos cosas en esta prueba de esfuerzo. La primera fue hecho a primera hora de la mañana, con el paciente en ayunas, cuando le dices que venga en ayunas y no sabes si realmente se ha tomado la medicación o no. Eso explica el 83 por minuto, porque en la exploración basal era de 58. Y además sube más la tensión y se taquicardiza más, sin duda alguna. Y es una excelente apreciación y sería una de las opciones terapéuticas. Pero en este paciente el añadir la ivabradina probablemente no significaba añadir otro fármaco más. En este paciente no podemos prescindir del irbesartán, por cuanto es un diabético con nefropatía y microalbuminuria, y bueno, esa es la opción que tomamos, pero la otra sería absolutamente válida. Simplemente cambiábamos el número de fármacos probablemente. Sí. De todas maneras, la segunda prueba, la ergometría, ya no se taquicardizó tanto, la frecuencia cardíaca basal era mejor. Es que el caso es muy largo y a lo mejor nos podemos perder, ¿no? Pero me dejas. No, yo quiero decir que pedía una prueba de imagen y un test de isquemia, perdón, pero a mí me parece que parte de la decisión sobre el pronóstico de este paciente, además de las tablas y de los scores, precisamente el grado de isquemia desencadenada por el esfuerzo. Y a mí me parece que es muy importante que esa isquemia, yo sé que esto está en debate, pero en concreto, y este caso viene bien, como clínico me gusta más la prueba de esfuerzo hecha bajo tratamiento médico óptimo, que sería 2 antianginosos a dosis adecuadas, porque en este paciente que tenía isquemia severa en la primera prueba de esfuerzo, ahora ya no tiene isquemia severa, con lo cual yo personalmente en el Heart Team estoy cambiando de opinión con respecto a la revascularización, porque ahora ya no le veo isquemia severa cuando está tratado con un tratamiento que se aproxima más a lo que en mi presentación llamé tratamiento médico óptimo. Eso es lo que hicimos y eso es lo que señalamos ahí, que optamos por el tratamiento médico y la decisión, es que hicimos dos decisiones en una. No solamente hicimos una ergometría con imagen, sino que optimizamos el tratamiento, cosa que yo no había explicado.
¿Sigo? Sí, no, solo quería decir aquí, aportar que las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología de enfermedad periférica arterial dejan indicación de los betabloqueantes como 2A con grado de evidencia B. Por lo tanto, de nuevo, decir que un paciente con claudicación no necesariamente se le deben evitar los betabloqueantes a toda costa, ¿eh? Y en estos pacientes probablemente los betabloqueantes son un fármaco importante. Sí, en este paciente así nos lo encontramos cuando le dimos por primera vez, pero tenía un historial previo de intolerancia. Y también es cierto que probablemente el no haberlo recibido pues permitió que este paciente aumentara su capacidad de ejercicio, pero bien, es la... Yo solo un apunte a lo que dice Fernando, que muchas veces en la práctica diaria vamos dando pasos por delante. Entonces, todas las guías y todas las recomendaciones siempre son con tratamiento médico óptimo. Y cuando revisas realmente historias o casos reales, una proporción muy baja de enfermos, o mucho menos de la que deberíamos de tener, tiene el tratamiento médico óptimo. Entonces van asociando nuevas técnicas, nuevos medicamentos y sin tener la base. Entonces, bueno, pues el betabloqueante pues ya se veía en la historia que se había intentado en otras veces, pero que bueno, que tomar muchas veces decisiones en estos enfermos que realmente no sabes el beneficio que le vas a dar de un intervencionismo sin haber agotado los pasos previos es complicado. Sí, pero yo creo que la opción que comentaron antes de levauradina era excelente en este paciente también, ¿no? O sea, era una opción excelente por la taquicardización, etcétera. Pero la verdad es que luego, pues no, en la siguiente prueba, pues no se demostró tanto así. Bueno, y así un poco, pues como resumen, bueno, la decisión ya se ha comentado que en esta enfermedad o en este síndrome, pues buscamos por una parte el alivio de los síntomas y por otro el aumento de la supervivencia. En este caso, ya se ha comentado aquí, lo ha dicho el panel, pues estamos ante síntomas en principio, la verdad es que no incapacitantes, independientemente de aquella ergometría que hicimos en el primer momento, que estamos con un riesgo de mortalidad en el primer año si hacemos caso de este score sacado del Euroheart Survey del 3,4%, o sea que a pesar de todo sería un paciente que de angina estable tiene un pronóstico no bueno y que conocemos una anatomía coronaria, como ha dicho el doctor García Moll, relativamente reciente, relativamente remota, pero en todo caso con unos resultados malos y una pobreza de lechos distales y además que es concordante más o menos con la isquemia que tenemos actual. Entonces, en estas circunstancias nos fundamentamos para seguir el tratamiento médico. Es verdad que nos saltamos esta otra parte, que es la de la carga de isquemia, y la carga de isquemia, en algunos estudios, pues dicen que cuando por encima del 10% demuestras isquemia en más del 10% del miocardio, hay beneficio del tratamiento revascularizador. En este caso nosotros estaríamos en torno a un 25% de los segmentos afectos, sin duda con mucha menos precisión que otras técnicas y de una manera un poco subjetiva, pero esta es la realidad y nos lo pasamos. Como resumen también querría decir que ya se ha presentado, pero las comorbilidades que tenían nuestros pacientes pues nos han condicionado muchos de los aspectos terapéuticos. Se han sacado aquí los betabloqueantes, pero tienen una serie de contraindicaciones o de intolerancias y básicamente pues, es lo que aquí se ha presentado. Incluso en la depresión en alguna ocasión pues, se han cuestionado, pero más bien serían los los liposolubles. También se ha presentado previamente de manera magistral que no siempre añadir un tercer fármaco es favorable, pero que bueno, pues cuando tenemos comorbilidades pues tenemos que ir descontando todos los casos, todos los fármacos que tenemos y aquí se ha presentado alguna de las alternativas y por supuesto bien recibida es y así se tomó en consideración también el momento. Y simplemente como conclusiones finales de mi caso, con el permiso del panel, pues yo lo que quise presentar pues es que estamos en un caso de una enfermedad crónica y por tanto presento un seguimiento largo en el que a lo mejor nos hemos perdido con tanto seguimiento temporal, pero que estos seguimientos largos te dan por una parte comorbilidades basales y comorbilidades que van apareciendo como fue en nuestro caso pues la hemorragia digestiva o el ictus lacunar.
que las comorbilidades, como ya se había presentado previamente, tienen una importancia pronóstica incluso similar a la de parámetros básicos como la función ventricular izquierda, y que la comorbilidad pues, tiene una cierta importancia en la elección de la terapéutica, ya sea farmacológica o no farmacológica, como se ha presentado, y esto es lo que pretendía discutir. Y nada, muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias.